Y como ustedes saben, el miércoles en la Cámara Baja se va a tratar el tema de las facultades delegadas. Se va a votar la prórroga o no de esta cuestión. Y justamente en el día de hoy hay una conferencia de prensa liderada por algunos diputados. Allí está Hernán García Arena. Adelante, Hernán. Exactamente, y finalizó, Viviana, la conferencia de prensa convocada por varios bloques que van a expresar una postura común. Estuvieron detallando todos y cada uno de los puntos que llevan en este proyecto que se va a debatir finalmente el miércoles, aunque aclaraban que todavía no, hasta esta hora no estaba citada la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir en comisión este tema durante la jornada de mañana. Nos acompaña el diputado Carlos Raimundi y le vamos a preguntar, ¿todavía no hay novedades con respecto a este tema? No está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales, teniendo en cuenta que este tema tiene un plazo, porque el 24 de agosto vence la prórroga para las facultades delegadas por este Parlamento al Poder Ejecutivo. La posición nuestra es más que clara. Primero, expresamos la posición de 4 bloques, el bloque del diputado Bonazo, el bloque del diputado Lozano, el bloque de Encuentro Social y el bloque de Solidaridad e Igualdad, que es el que yo integro. Quiere decir que hay casi una veintena de legisladores. Nosotros no somos satélites ni de las posiciones del gobierno, ni de las posiciones de los grupos económicos encabezados por la sociedad rural. Creemos que la prioridad de la agenda parlamentaria debe ser la cuestión social. Hay 2 temas fundamentales: la pobreza y las tarifas, que deberían ser una prioridad excluyente. Pero ¿qué pasa? Al gobierno se le vencen las facultades delegadas, entonces nosotros decimos, no hay que prorrogar ninguna facultad delegada en bloque, hay que analizar una por una en una comisión técnica que tenga alto nivel técnico, que tenga oficinas aquí, que se la vea trabajar, que cada 15 días esté presentando su informe, que tenga el presupuesto que corresponde, independiente de qué partido representa, tiene que ser una comisión de un fuerte soporte técnico. Y por último decirle, ¿por qué esto? Porque las facultades delegadas tienen que ser una cuestión de excepción, no pueden ser la regla, tienen que ser una excepción. En cambio aquí se ha extendido tanto esta cuestión de delegar facultades que ha terminado siendo 1900 leyes. Eso hay que acotarlo y ponerle un plazo. Y lo último decirles, que es donde sí tenemos una mirada parecida al gobierno, y es que los derechos de importación y exportación tienen que ser puestos por el Poder Ejecutivo y el Parlamento tiene que delegar esa función en el Poder Ejecutivo. Ahora, sobre este último punto, que quizás es el que más resuena, porque la realidad es que la gente no conoce esas 1900 leyes que están delegadas, mucha fuerza tiene el tema de los derechos de importación y exportación. Aquí hay mucha disparidad con respecto al resto de los bloques de la oposición, que por otro lado están trabajando en proyectos de ley para bajar la alícuota de retenciones, por ejemplo. Bueno, hay, por ejemplo, una cosa que nosotros aceptamos es que haya un trato distinto a un producto muy maltratado por la sequía, que ha disminuido su área sembrada, digamos, como el trigo. Se puede conversar, se puede discutir eso, pero de ninguna manera hay condiciones para bajar drásticamente las retenciones a la soja, porque la soja ha aumentado su precio internacional, porque el dólar está un 25% más caro que el año pasado, porque han bajado el precio de algunos insumos en dólares que reciben los productores. Por lo tanto no hay ninguna razón. Se podría sí pensar, y nosotros persistimos en esta idea, que es segmentar, es decir, bajar las retenciones al pequeñísimo productor, pero al productor de muy pocas hectáreas, que es el que realmente tiene contacto con la tierra, pero no a los grandes productores. No hay ninguna razón para bajar drásticamente las retenciones a la soja. Todo este proyecto que ustedes mañana van a presentar en comisión, y se trata, ya tiene conocimiento del oficialismo respecto a estos puntos. Ahora ustedes hablan de, por ejemplo, eliminar directamente algunos artículos del proyecto de facultades delegadas presentado por el oficialismo. Bueno, lo que pasa es que el oficialismo lo que plantea es la prórroga en bloque, prorrogar todo, y nosotros no estamos de acuerdo con prorrogar todo, en absoluto. Por eso la posición nuestra es clarísima, no es una posición satélite del oficialismo. Nosotros decimos, el proyecto del oficialismo así como está no se puede votar, no van a tener nuestros votos. Ahora, si se incorporan algunas de estas cosas, la comisión técnica, un plazo más breve y establecer punto por punto cuáles son las facultades pasibles de ser delegadas con carácter de excepción y no de regla, bueno, entonces podemos pensar, pero no por actuar en conjunto con el oficialismo, sino porque están de acuerdo con lo que nosotros
planteamos que es lo que hemos planteado también en otras leyes que hemos acompañado, pero al mismo tiempo estamos muy enfrentados con el oficialismo, por ejemplo en materia de tarifas, y le estamos pidiendo que se ponga como prioridad la asignación universal por hijo, es decir, esto de extender las asignaciones familiares y un dinero por hijo que hasta puede llegar a alcanzar a 300 pesos por hijo si realmente se gravaran aquellas ganancias de capital y aquellas rentas extraordinarias que no están gravadas hoy en la Argentina. Es decir, esto no es utilizar dinero de la clase media ni del bolsillo del usuario común, sino gravar a las rentas extraordinarias de, por ejemplo, las ventas de acciones. Gente que se enriquece comprando y vendiendo activos financieros y que no están gravadas, que no pagan una mínima parte de impuestos. Con eso, más lo que se está haciendo con la minería, más lo que se está haciendo con muchos recursos naturales, perfectamente alcanzaría el dinero para una asignación por hijo a todos los hijos de la pobreza, a todos los que hoy la Iglesia está reclamando y los distintos sectores estamos reclamando, porque basta ver el conurbano, y de esta manera tendríamos, en lugar de sacarle dinero al Estado, le estaríamos dando dinero al Estado, porque eso se vuelca todo a consumo. Esos son sectores que no ahorran, esos son sectores que vuelcan a consumo y que por lo tanto reactivan la maquinaria económica y le permiten al Estado mantener el nivel de recaudación. Diputado, gracias. No, al contrario. Bueno, ahí viene la palabra entonces del diputado Raimundi, que es su bloque, el bloque del sí, junto con otros 3 bloques, están presentando mañana en comisión un proyecto en común que habla de no aprobar en bloque las facultades delegadas, de analizar punto por punto y en tal caso, aquellas que sí tengan que ser prorrogadas, hacerlo por el mínimo plazo posible, esto es, solamente 6 meses y que nuevamente vuelvan a revisión. Lo que queda claro es que los derechos de importación y exportación para este proyecto de ley, bueno, son una facultad que debe tener el Poder Ejecutivo, más allá de que ellos entienden que quizá sería buena una segmentación para el pequeño productor, para que tenga la posibilidad de tener alguna suerte de respiro, pero que evidentemente la alícuota sí debe ser marcada por el Poder Ejecutivo. Todavía a esta hora no fue convocada la reunión en comisión, esto tiene que ser mañana mismo porque el miércoles este proyecto, también enviado por el oficialismo, pero que el resto de los bloques se pretende eliminar algunos artículos, está llegando a la Cámara Baja, al recinto y deberá ser debatido esta misma semana, teniendo en cuenta que las facultades vencen el 24 de agosto y ya no dan los tiempos. Claro, la verdad es que hay cierta urgencia, Hernán, y esto se torna muy interesante, especialmente por lo que remarcábamos hoy, ¿no? Que las facultades delegadas no son solamente el tema relacionado con el campo, con la exportación. De hecho, Agustín Rossi, quien es, ustedes saben, el jefe de bloque kirchnerista en diputados, dijo que el 24 de agosto, por más que no se prorroguen estas facultades, no significa que va a bajar el derecho que tanto se discute del 35% de la soja, ¿no? Exactamente, y esto también encontrará después su consecuencia en todo lo que está ocurriendo más allá de esto de las facultades delegadas, que tiene que ver con los proyectos de algunos bloques de la oposición vinculados a la baja alícuota concreta de retenciones. Esto es simplemente prorrogar o no una serie de paquetes, 1.900 leyes que son facultades delegadas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y que evidentemente los bloques de la oposición no quieren, incluso ellos, aunque están de acuerdo con algunos de los puntos, no quieren que sean reformadas en bloque y es más, lo que pretenden es que no haga falta una comisión bicameral como ocurre ahora para revisar una facultad y si no se revisa continúa vigente, sino que sea todo lo contrario, que haya una facultad bicameral, que cada una de las facultades delegadas las revise cotidianamente, técnicamente y necesiten sí o sí la aprobación de esta comisión y por supuesto su tratamiento en el recinto como para poder mantener adelante algún tipo de facultad delegada básicamente vinculada con la administración. Sí, puntos interesantes y analizar, Hernán. Más adelante regresamos entonces al Congreso. Gracias por este contacto, hasta luego. Cómo no, hasta luego.